Bien, el otro tema del que debemos hablar en esta sesión es del cristianismo en América. En muchos cursos de historia eclesiástica se centra el estudio en lo que sucede en Europa. Sin embargo, es importante, por supuesto, hablar de cómo llega el cristianismo a América. Y lo hace de la mano de España. Por eso tenemos que hablar de ciertos antecedentes. En primer lugar, la unión de las coronas de Castilla y Aragón, mediante matrimonio, consolidan la autoridad real en la península ibérica y los lanzan a la conquista del último reino musulmán o moro en la península, que es el reino de Granada, acá al sur. Finalmente Granada es conquistada o capitula en 1492. Previamente, durante un largo periodo se habían estado conquistando islas llamadas Islas Canarias. La última de estas es finalmente conquistada en 1496. Todo esto consolida las fronteras de España y la prepara para la que será una de sus tareas más titánicas, y es la exploración y conquista de América. Debemos decir que esto fue posible gracias al matrimonio de Fernando segundo de Aragón e Isabel I de Castilla. Ellos inician un proceso de consolidación de sus fronteras, pero también interno para consolidar su autoridad sobre la nobleza española. Y uno de estos esfuerzos implicó que Fernando fuera asumiendo el papel de maestre de las órdenes militares que todavía existían en la península. Estas órdenes eran similares a las que se habían creado durante las cruzadas en Tierra Santa. Y poco a poco, sucesivamente, él fue adquiriendo el rango de maestre de la orden de Calatrava. Están en ese orden aquí en esta representación a la derecha, sus símbolos. La orden de Calatrava, la orden de Santiago y por último la orden de Alcántara. Además, ellos solicitan del papado la autoridad para organizar y establecer la Inquisición bajo su gobierno. Es decir, la Inquisición española va a responder a la corona. Todo esto crea una autoridad muy consolidada que permite la gran empresa de la conquista de América. Por supuesto que la conquista de América no representó algo positivo para los habitantes originarios del continente. Lamentablemente sufrieron muchísimo de la mano de los conquistadores y colonizadores. Y para darles una idea de las implicaciones para la población originaria de la llegada de los españoles, podemos mencionar que en el territorio central de México, solamente en la parte central, para 1519 que llega Hernán Cortés, se calculan en 25 millones los habitantes de esta región. Para 1532 son 16 millones 800 mil. Para 1548, 3 millones. Y para 1605, 1.075.000. Es decir, en menos de 100 años, el 90% de la población ha perecido en esta región. Podríamos mencionar otro ejemplo, la isla La Española, lo que hoy es Haití y República Dominicana. Este fue el primer territorio donde Colón establece una colonia. En 1492, cuando él llega, se calculan en 100.000 los habitantes de esta isla. Para 1508, 60.000. Y para 1570 solamente quedan 500 habitantes originales. Para los pobladores de estas tierras, llamados indios por los españoles, puesto que creían que estaban en la India originalmente, en las Indias, para estos habitantes, por supuesto que la llegada de los españoles fue una tragedia. Implicó la aniquilación de una gran parte de su población, por las guerras en primer lugar, por las enfermedades que trajeron los españoles, pues su sistema inmunológico no estaba preparado para defenderse de los virus y bacterias que tenían los españoles, pero además por el sistema de colonización, la creación de las llamadas encomiendas, la creación de los repartos de indios
y los tributos. Las encomiendas implicaban que un colonizador o conquistador tenía a su cargo, entre comillas, a un grupo de indígenas, de habitantes de América. Y era su encomienda educarlos, evangelizarlos y enseñarlos, entre comillas, a trabajar. Por supuesto que esto era más que una explotación, no solo en labores agrícolas, sino en las más ingratas y difíciles como la minería, pues la ambición por el oro y la plata eran desmedidas. De manera que muchísimos murieron en las minas en condiciones insalubres y de desnutrición, puesto que aunque era obligación, se suponía del encomendador asegurar la adecuada alimentación de ellos, por supuesto que no se ocupaba de ello. Muchísimos también recurrieron al suicidio mediante venenos para huir de la vida de miseria y esclavitud que les aguardaba en manos de los conquistadores.